Hay veces que un hombre tiene que luchar tanto por la vida que no tiene tiempo de vivirla. Charles Bukowski. Muchas bendiciones a todos. Seguimos la temporada 6. Si nos ven con la misma ropa es porque estamos grabando varios videos juntos. Claro, claro. O cuando nos vean luego, porque hace subido un día uno, un día otro, etcétera, etcétera. Y quiero dedicar el programa a una persona que no me acuerdo su nombre, pero sí fue el que me escribió hablándome de que como Eddie D iba a tirar el diario, y en todas sus canciones siempre decía, y muy pronto el diario, hace como 20 años y no ha salido nunca el diario. Entonces un joven me dijo a mí, o una joven, no sé si es joven o cómo es, la historia de Angie es como el diario, que nunca salió. Entonces aquí te digo, tú me mandas un mensaje para saber que eres tú, y entonces yo lo fijo en el canal, para que los demás sepan que fuiste tú, y aquí está la historia. Bueno, mi gente, continuamos contándole la historia, ya que en el capítulo anterior nos quedamos donde yo llegaba a la Victoria, ya a la Malvina, dígase, que era en el tiempo donde tú llegabas a la Malvina como preso nuevo, pero ya de ahí te distribuían a diferentes celdas, depende al barrio que tú pertenecías. Exacto. Nosotros, al ser valellano, como ya había dicho en el contenido anterior, llegamos a la celda 11 y 12. Desde ahí nos distribuimos nosotros mismos a través de los días en diferentes celdas donde nos sentíamos más cómodos. Exacto. Pero ya les decía que en ese entonces la cárcel era controlada por la policía, igualmente que por los cuarteleros, que venían siendo los representantes de cada celda. Era un tiempo de goma, porque quedó el mismo régimen de Díaz Pérez. Ya Díaz Pérez se había ido, pero quedaron los cuarteleros que hacían la misma función de Díaz Pérez. Un tallillo, botella. El llavero. Eran llaveros. Gillo, un moreno altísimo, sí. Y fuerte. Con su goma ahí todo el tiempo. Un tal Brea. Como de 6'4". Sí, sí. El Brea era fuerte así. Casi todos eran fuertes, parece que aposta, hacían ejercicio. Sí, sí. O eran entresacados, ven tú. Sí. Como le continúo a decir, en ese tiempo existía el régimen de los cuarteleros, es decir, que el tigre no se movía. No. El tigre no existía de que un gobierno de tigre, de que ningún jefe. Estaban todos gordos. Estaban todos sumergidos en el gobierno de la policía. Y gordos. Y gordos. Y había muchos evangélicos. Y ahí había muchos evangélicos. Nunca había visto tantos evangélicos juntos en tu vida. Tantos pastores y cosas. Y la iglesia en sus mejores momentos. Había iglesias en el patio que parecía colmadito, uno aquí, uno aquí. Sí. Habían tantas iglesias. Porque era un tiempo donde es verdad el tigre lo hacían, ¿cómo te digo? Lo hacían vivir tranquilo, obligatoriamente. Sí. ¿Entiendes? Por el régimen que existía en ese entonces. Entonces, como yo ya le había dicho antes, yo siempre utilizaba la astucia de yo siempre acercarme a tigres reconocidos y tigres que ya habían creado un tigraje tanto en la calle como en la cárcel. Muchos de ellos. Sí, más adultos que yo. De una generación un poquito más avanzada. Pero aún así yo me sentía como uno más de ellos, dentro de ellos, pero no con el mismo voltaje. ¿Qué sucede? Que transcurrieron los días, en ese entonces, que era en el año 1995, ya era enero, febrero, marzo, porque lo de Dani llegó fue en abril, si no mal no recuerdo, Isaías. No quiero hablar porque aquí este muchacho dice, la crema que regaló de cumpleaños, oye, ¿cómo se llama? La crema que regaló de cumpleaños dice que yo corto mucho la idea. Sigue, habla tú solo. Sí, no, pero te tengo que pedir, vamos a poner una opinión, porque como tú estuviste allí en ese tiempo, ¿entiendes? Es bueno que comparta conmigo lo que yo estoy contando. No es él que dice eso, que dice Raudis Feliz. Dice él que, pero el pastor que corta las ideas cuando se va a expresar. Claro. Yo no voy a hablar. Muy cierto. Yo no voy a hablar, hermano mío. No, tienes que hablar. ¿Cómo es que él? Sigue. Bueno, continúa a decirle. Continúa a contarle el relato. En ese tiempo, era un tiempo difícil, donde todo era complicado. Pagar una limpieza, comete el chao, todo era complicado, porque cuando hay gobierno de policía, se complican las cosas aún más que cuando el gobierno de Tigre. Para que sepa lo que hay. Porque aún en el gobierno de Tigre, habiendo ese salvajismo y el que yo ando con un cuchillo, y siempre hay un grupito que predomina, que sabe más que otro, se vive en más armonía que cuando es la policía. Sí, porque cuando es la policía, en verdad hay paz y hay una tranquilidad, pero es superficial. Sí. ¿Entiendes? Porque existe un temor interno. Te acortan la visita, todo. Ya, todo. Bueno, la visita era de las 10 hasta las 5 y de apenas la puso de las 10 hasta las 1 y 45. Sí, todo se acorta, porque es un régimen plantado por ellos, a como ellos se sientan bien. Y como le decía
anteriormente, que existían todo tipo de recoletas. Una otra recoleta para la pintura. ¿Tú te recuerdas? No, pero que para la olla. Pero recogían un peso casi toda la semana para la resistencia. ¿Y cuántas para la estufa? ¿Cuántas Sí. resistencias era que se gastaban? Entonces ese era el Y sistema. cumplían años todos los días los cuarteleros también. Sí, sí, sí. Hacen la recoleta hasta para su cumpleaños. Sígueme diciendo. Ese era el sistema que se vivía en ese entonces, que le hablo de esto porque tengo que recalcarle en la forma en que vivía el preso en ese entonces. Sí. Para que ustedes vean la diferencia de cuál era el gobierno policiaco a nivel de cárcel y el gobierno de Tigre. Porque hay que hacer énfasis en cuanto a esto. ¿Entiendes? Porque si estoy contando mi historia, debo de relatar cuál era el sistema en que se vivía. Entonces sucedían todas esas cosas en ese entonces. Había que pagar limpieza obligatoriamente, porque el que no pagaba lo apuntaban en una lista. Y siempre se hacía eso los días de visita. Si no había allanamiento el día de visita, si había allanamiento el día de visita, se la ponían ese mismo día. Sí. Si no había, lo llevaban. Lo dejaban al otro día. Y lo llevaban al comedor. a la torre. Sí, a la torre, sí, a la torre. Ahí lo malograban. Sí. Y algunos al comedor también, porque en el comedor Sí. daban su tabla. Su santísimo. Y se desenvolvía el sistema de esa manera en ese entonces, mi gente. Tiempo de cuartelero, tiempo de policía, existían todos esos personajes que ustedes ven hoy en las redes, que también estuvieron allá, tigres de renombre, como Luis Quitateni, el mismo Aquilito, Alberto, Robert Papeleta, Plo, Aquí te llaman Petit Messina. un sinnúmero de gualellanos que ya yo he mencionado, Dime. que también existían en esos tiempos, es decir, muchos tigres casi lindos, de He-Man, Ratón Tatuaje, César Pegote, tantos tigres, que muchos de ellos son difuntos y otros aún siguen en vida. Pero todos tenían que soportar el mismo régimen, que era el régimen de la policía. Yo, muchacho al fin, me manejaba normalmente en tranquilidad, siempre observando y buscando la manera de cómo podía meter cualquier droguita y pasársela a un tigre reconocido. Hasta yo vendí vaina tuya. ¿Entiendes? Me la llevó Claro. Albertico, me la llevó. Sí, Bertico, que ya yo en el contenido anterior mencioné a Albertico y a Limber, que eran las dos personas con las que yo vivía. Sí, como yo podía hacerlo, tú ves. Sí, que compartíamos, ¿entiendes? ¿No? Y porque tú te relacionabas con todo el mundo y porque tú tenías una visión de respeto. Todo el Exacto. tiempo como la has tenido, tú sabes, a tu nivel. Como muchos dicen, de pariguayo, pero un pariguayo con respeto. ¿Me entiendes? Entonces, yo en ese entonces siempre buscaba la manera de cómo introducir cualquier cosa, aunque la pusiera en manos de algún tigre de renombre, porque yo no era nadie. Yo no tenía un nombre hecho y ese era un tiempo donde tú tenías que tener un nombre hecho para tú poder mover cualquier cosa. En tiempo cuartelero. Porque después, cuando se armó el motín de Dani, fue aún peor. Que fue en tiempo de tigre. Porque ahí se andaba atracando a todo el que sonaba con cualquier chin de droga. Sí. ¿Entiendes? Pero ya llegaremos a esa parte. ¿Qué sucede? Que así fue transcurriendo los días, en tiempo de cuartelero, que siguen dando la goma como si hubiese existido Díaz Pérez, pero ya Díaz Pérez no existía, hasta que llegó el tiempo donde hubo ese motín, que fue el motín de Plo. Sí, cuando le den el golpe a Plo. Sí, pero que ya le cuento de que ya habían pasado ya unos meses, pues yo llegué allá en enero del 95. Y Dani llegó casi en ese mismo entonces, pero como no sé si un mes después o algo por ahí. Pues cuando Dani llegó yo estaba allá, que lo metieron en la plancha de Alaca, fue que lo metieron. Sigue hablando, me está llamando. ¿Qué sucede? Que vino ese motín, el motín donde la policía perdió el poder con los tigres. Pero que para perder ese poder la policía fue un motín fuerte. Hey. No fue una cosa de muchachos, fue una cosa donde hubo muertos, hubo de todo. ¿Entiendes? ¿Cuándo qué? Cuando vino el motín de Plo. Ahí fue que metí al tipo en la nevera. Sí. Que hubo un personaje que hizo esa historia por ahí, que por eso que muchas veces hay que recalcar. Que dijo, no, porque nosotros teníamos como 5 muertos en un freezer. No, fue solo muertos. Ese solo. Yuyuy. Lo sacaban de las 7 y 8, lo sacaban en el Sí. freezer. Yuyuy. Ese llamado, el muerto, que era compañero de la cabra, de Villa Agrícola era. ¿Entiendes? Ok. Yo no sabía quién era, pero. Sí, ya sé. Yuyuy. Y ese fue el muerto que se tenía presentándose a los medios de comunicación, Cuando iba así la- tanto a los militares de rango que iban allá, en motín ahí, cuando se armó ese motín de Plo, pero ya llegaremos a esa parte. Cuando se armó un lío, se embalan con su muerto con tu de vela para adentro, para Sí. que no se dañara, fue cuando se descomponga. ¿Qué sucede? Que el motín de Plo se originó porque Plo había tenido, no sé si una pelea, y había tenido una discusión. Y Bayamán, que era el cuartelero de la celda donde vivía Plo, quería como llevarlo obligatoriamente, llamó el llavero que estaba y quería como llevarlo. No, yo creo que no fue así, porque Plo también era cuartelero, por eso se metía con los tigres, en la Plo. celda 6.
Parece que él tuvo una discusión con alguien y parece que el tipo puso la querella. Y Ya, el porque- llavero fue a buscarlo. Sí, ya pero fue a buscar lo que te digo. Yo estaba en la cancha, pero no sé cómo se originó el problema. Sí, ¿Tú ves? sí, estaba jugando. Lo he sabido. Sí, porque había un equipo en la calle. Sí, ese día sí. Había un equipo en la calle jugando basquetbol. Mirando a Eddie, ¿no era? Estaba Eddie, Era durísimo. que era durísimo, un basquetbolista guarellano. Duro. Sí. Está vivo él. No sé, un saludo si está vivo. Duro. Y en ese momento yo me encontraba en la cancha, que estaba ese equipo de la calle, visitante, y se originó ese problema con Plo Plo. Como le digo, que no tengo ¿cómo te digo? Una idea clara de por qué se originó, pero según supe fue por eso, porque... Sí, lo querían sacar y aquelito le había dicho como que si tú quieres no salga. Claro. Cuando sucede eso, Plo Plo ya está partido. Sí, No cuando, sé. cuando aquelito le dijo si tú quieres que no salga, entonces ahí fue que el policía, ¿cómo así? Ahí fue que el policía dio el palo. Sí. Y aquelito se dijo, mira, hijo de tú. Porque ellos se lo llevaban caminando a Plo Plo, ya casi por el antepatio. Tú sabes, estaban ahí. Y de ahí Plo Plo se embaló para atrás. Cuando Vaquilito le dijo, si tú quieres no vayas para ningún lado. Pero ya Plo Plo está partido, porque cuando yo vi a Plo Plo, yo lo vi a Plo Plo con la sangre. ¿Tú me entiendes? Que lo alcancé a ver. De ahí se originó ese motín. Ya que Aquilito estuvo ahí, tuvieron ahí un sinnúmero de personajes. Yo simplemente se lo cuento como un fanático de lo que vi. Ok. Porque no puedo venir a decir, no, que yo... Yo no vi ahí, yo vi del otro lado. Yo lo que vi del otro lado fue que un cuñado de Julito Quitipón, el desaparecido Julito Quitipón, me dijo, se viró esta vaina. Y Fero la Rata, que era hinchador. Pero la Rata, tenemos que salir, pero él no salía. Tenemos que salir, mira, huella de bomba. Pero él no salía. Sí, sí, porque al principio se pensó como que era algo simple. Sí. Tú sabes, porque todo el mundo estaba asustado, nadie quería como apoyar. No. Se sentía el motín, pero todo el mundo está acorralado porque es la policía que controla, ¿entiendes? Sigue hablando, me está tocando ahí. Entonces, la policía controla, los presos estaban llenos de temor, nadie quería dar un paso hacia adelante, ¿entiendes? De decir presente en el motín. ¿Por qué? Porque había temor, ya la policía había fundido un miedo tan grande en los tigres, que los tigres lo estaban besando 2 veces para meterse en el motín, ¿entiendes? Y meter mano. Y todo el mundo lo que estaba era ahí en la expectativa. Hasta que el motín al fin y al cabo se dio a más y los tigres cogían la fuerza, porque ya estaba todo el tigre tirado en el patio y rompiendo celdas y haciendo de todo. Un sinnúmero de gualellanos, mercaderos, todo, porque había una unión en conjunto, ¿entiendes? Y de ahí, de esa unión en conjunto, con ese motín, fue que se decidió ir a buscar a Dani, porque yo escuché, hay que buscar a Dani, hay que soltar a la gente que está en Palaca, que entre Dani, estaba un canciller Boletrí, que era un gualellano, Boletrí, el canciller, que ya es un difunto, seguramente. Y como le iba contando, en ese entonces se fue a buscar a Dani, y se sacó a Dani de allá de la plancha de Alaska, se sacó a Dani. De que Dani salió, ya andaba en el coro, vamos a poner, primero andaban Santo Puya, Robert, el difunto Robert Papeleta, con mocha al hombro, tú sabes, yo estaba viendo como fanático, porque no puedo decirle, no, yo estaba participando en nada, no, siempre fui un fanático en ese momento. Y, mi gente, había un botín encendido, donde enemigos se buscaban, uno con otro, donde todo el mundo estaba en la expectativa, haciendo un cuchillito o haciendo una varillita de donde quiera, y los atracos por dentro de los compraventeros, de los colmaderos, un total caos, un caos, donde el que no era de cárcel, lo único que hacía era rogar por su vida y pedirle a Dios, porque era un momento verdaderamente difícil, donde la vida del preso no valía nada, del que estaba ahí en ese momento, vamos a decir así, porque si no lo mataba un tiro, una bomba, se moría asfixiado, cuando iba a ver el cuchillo o una puñalada de un tigre, porque era un momento donde se valía todo. Y la figura de relevancia en esos momentos eran Robert Papeleta, que ya lo mencioné, Santo Puya, Ratón Tatuaje, de He-Man, esos tigres, Quilito, Alberto, Plo Plo, esa era la figura de relevancia. Y había muchos guarellanos también, que aún siendo de una generación menos, que ya lo que he mencionado antes, también eran de relevancia porque estaban ahí, en el fuego, en el campo de batalla, porque lo vi yo con mis ojos. Muchos de ellos difuntos, el Bailón, Fermín, que no es difunto, un saludo a Fermín, Chicho la Metresa, que es un difunto, y una gran mayoría de guarellanos estuvieron ahí en el campo de batalla, enfrentándose. Moradito, un saludo a Moradito, que también fue un chamaquito que siempre estuvo ahí, presente también. Conjuntamente, le digo que había una unión de tigres de todos los barrios en ese motín, pero también existían los atracos.
existía la anarquía, existían los abusos. Hubo un desastre de rompedera de celda y de todo, que se vivía era prácticamente en una selva, mi gente, en una selva. Yo observaba, miraba, me cuidaba, siempre estuve buscando siempre lugares estratégicos donde poder estar, porque en la cárcel tú tienes que tener estrategia en momentos así para tú poder sobrevivir en ese tiempo, porque cualquier cosa podía suceder. Cuando no era con la policía, era con un tigre, y había que tener mucho cuidado, había que ser precavido. Y ese motín de Dani se originó, mi gente, y fue la vez que hubo la mayor cantidad de tigres de renombre en ese entonces. La mayor cantidad, yo nunca la vi, una cantidad de tigres como en ese entonces. Porque era que en ese entonces, al la policía tener el control, la cárcel estaba llena de esos tigres, estaba llena. Tigres que tú no sabías ni que existían, ni que estaban ahí. Y que en el momento del motín renacieron como tigres de verdad, que ya tenían su rango, hecho a nivel carcelariamente, ¿entiendes? Y ahí yo comencé a conocer un sinnúmero de tigres y a observar cómo era el sistema de cárcel, de motín y eso, porque tú hasta aprendes, y aprendes cómo manejarte en situaciones como esa, ¿entiendes? Y más cuando tú llegas, vamos a poner a cárcel, a la prisión, que es como una obligación para ti. Tú aprendes a manejarte y a saber cómo desenvolverte cuando suceden cosas de esa magnitud. Y lo importante de eso, de cuando suceden cosas así, es tú siempre resguardarte con tu cuchillito, estar al lado de tu gente de confianza, y resguardarte, porque tú no sabes qué pueda suceder en cualquier momento. Y seguía sucediendo un motín encendido, mucha bomba, la policía tiro y tiro, los tigres luchando como guerreros, con pañuelos puestos, pintados por todos lados, vaina encendida, por allí fulano prendió, cada quien con su coro, vámonos por ahí. Cada tigre de renombre andaba con un coro, cada tigre de renombre, después se ligaban, los mismos tigres, y tomaban opiniones entre sí. Que Santo Puya, que Aquilito, que Dani, porque hubo un tiempo que Dani estuvo afuera, que no se había declarado aún como control porque existía el motín y había que unirse para pelear con la policía, y él no se había definido. No. ¿Entiendes? En ningún momento él se definió en ese entonces. No, bueno, paraguayo, o sea que podía haber un retroceso y expediente.com. ¿Qué sucede? Que en ese tiempo él no se definió en ningún momento, ahí en ese momento, no se definía. Él, conjuntamente con los demás, estaba luchando contra la policía para tratar de mantener el control del tigre, porque ya se explotó la cárcel, ya el tigre, ya se explotó la cárcel, ya. Eso era la que se voceaba. Sí, pues yo me recuerdo que Cutimba andaba conmigo y se me pegaba siempre, me decía, enséñame a los tigres. Yo le comencé a ver ese piti de Jima, ese bloquea hasta con los cabos. Ese fulano de tal, aquel Aquilito, ese fulano. Como para él cuando se dedica a los tiguerones, yo estaba con una varillita, tú sabes que rompimos el abanico y hicimos varios. Claro, y como se rompieron celdas, sabes que esas construcciones vienen con varilla. Y se rompieron muchísimas varillas de ahí. Entonces la gente le roncó la carnicería que hay. ¿Y quién fue que le llegó? Yo estoy hablando de eso, que andaba Robert con una mocha y Santo Puya con otro. La carnicería, le dio la mocha a vaina y él cogió el machetico, que le gustaba. Y como le iba diciendo, era un tiempo salvaje, totalmente salvaje, donde la vida no valía nada del preso. Salvó una tracadera del diablo. Una tracadera infernal, celda por celda, los compraventeros, todo el que tenía un negocio era una víctima en ese momento. Sí, porque el preso estaba lleno de odio. Sí. ¿Y tú ya te contaste cómo sacaron los cuarteleros? No, todavía. Discúlpeme. Porque el preso en ese entonces estaba lleno de odio. Sí. Porque duró mucho tiempo bajo el yugo policial, recibiendo maltrato, recibiendo pela, golpiza, por vía de que el cuartelero, que es el mismo representante de la celda, designado, siendo un preso designado por la policía, por los comandantes, lo designaba en cada celda un cuartelero, que venía siendo un preso, que era representante de todo el que estaba ahí, 1 y 2, porque había un segundo y un primero siempre, siempre eran 2. Y el abuso comenzaba desde el cuartelero y ya lo perseguían los policías. Y era un tiempo donde se abusó mucho y el preso se llenó de un odio tan grande que cuando la cárcel explotó, se desahogó y se armó una atracadera. Atracaban los colmaderos, los compraventeros, todo el que tenía un negocio, porque el que tenía un negocio en ese entonces era visto como un enemigo, por lo que no lo tenían. Sí, porque cualquier cosita te llevaba a la policía. Ya, porque por cualquier deuda, por la más mínima, ellos te ponían una querella con el cuartelero
o con un llavero, y ya eso originaba que a ti se te diera una golpiza. Te voy a cortar aquí. Yo ya conocí un tipo que fue cuartelero llamado Mañón, que vendía periódicos. Sí, Mañón. Yo vivía en la 15. Sí, sí. Y yo estoy en la 15, en mi habitación así. Y entra un grupo y dice así uno. Y hubo uno que le dijo, no, él es de los míos. Y lo chanceamos, vámonos. Ya que andan de grupo en grupo, como tú dijiste. Claro. Cuando vino el otro grupo, que entonces no había chance, no había toalla. Sí. ¿Tú viste un pedacito que había en el antepatio en la reja como así? Como es el tamaño, así. Él voló la pared del pez y ponerle las manos. Y por ahí hizo como un pez. Sí, que eso hasta se contó en una historia ahí. Hizo así, mira, Mañón hizo así. Me acuerdo del nombre de él porque nosotros éramos padres. Hizo así. Y se sale por ese hoyito, no lo iban a cortar ni ya, que tú sabes que cuando después la cárcel se calmó, que sacaron muchas versiones de discos, canciones, los chistosos, sí. hablan de cuando Mañón voló. Sí. Tú sabes que... No le puso la mano al play, que no le puso a la la pared mano. del play. Sí, que voló. Y como le he estado diciendo, mi gente, en el recuento de la historia, ese era un tiempo donde la vida no valía nada del preso en ese momento, cuando se originó ese motín. Y Dani, inteligentemente, en ese momento, nunca definió que él iba a hacer control, porque andaba conjuntamente con los otros controles, y como Isaías acaba de decir, era un tiempo de anarquía donde era por grupito. Sí. Cada preso reconocido andaba con su grupo. Si no van a con un polochezón grande, un pantalonzón y un sombrero como de Pide González, y con el machetico. Santo Puya con un coro de gente de los guandules. Sí. Robert se le pegó atrás, pues después Robert se dividió. Y cogió Alaska. Y cogió a Alaska por su lado, que fulano con un coro de mercadero, fulano con un coro de guarellano, y así era sucesivamente. Entonces, bueno, con lo que se robó Robert puso un colmado. le pasaban a los negociantes, grupo por grupo. El que lo chanceaba, ok, pero cuando pasaba el otro, se acabó el chance. Es decir, que el negociante no tenía paz. Era una víctima sin paz en ese momento. Porque había una anarquía tan grande que te podía chancear este grupo, por el que viene no. Quería corregir que habían dos Mañón. Mañón el vendía periódicos. Y Mañón el policía también. No, hay muchos Mañón de policía, o sea, apellido, yo no sé. Mañón que era representante, que era cuartelero en la 8 y después estaba como en la 1. No, yo trabajaba por el pueblo, le dieron para que comprara, ya tú sabes. Ya, entonces... Y tiempo que hubo muchos muertos allá. Allá no vieron que sea 50 muertos, mínimo. Voy a hacer un récord, porque no había un cuchillo bueno adentro. Era con cositas. No, porque era varillita. Sí, porque eso fue... Porque en verdad tú sabes que la Victoria no es una cárcel de cama de hierro, porque la cama de hierro... Eso fue lo primero que son de donde provienen esos sables, sí, los barras de cama. Esos barrecama, llamados barrecama por eso, porque vienen de los tubos de la cama. Llegó allá y el coronel, porque la gente mete Díaz Pérez, pues llegó con un coronel y un capitán. Entonces en ese tiempo lo que tenían era varillita, y lo que tenían esos barrecamas y eran tigres viejos, que lo habían guardado de otro tiempo. Y iban y rompían, porque hubo muchos que rompieron en clavo. Tío, que sabía dónde había el cuchillo que la le dijo a Aquilito. Es lo que te digo. Julio César, el pastor. Que lo escuché, pero eso dijo, te mira, digo. como él era cristiano, dijo, en tal sitio, el hacerle lo loco, en tal y tal sitio, hay para el cuchillo bueno. Que sí. Y Aquilito se tiró y ahí estaba. Por eso te lo digo, porque lo escuché y se vieron en el aire esos cuchillos buenos, esa barrecama buena, en ese entonces, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El tigre estaba lleno de odio con el negociante en ese tiempo. Y cuando explota la cárcel, ¿qué va a hacer el tigre? Salir del negociante. No quedó un negociante parado. No. Se levantó. Yo creo que el negocio que podía quedar era el del jefe. Era el único que nunca nadie inventó con ese tipo. Oye, el del jefe, que había uno que le decían el jefe, que no era porque era jefe, sino porque tenía un respeto tan grande dentro de la población carcelaria por su comportamiento, que lo llamaban así y así lo respetaban. Hizo como 23 años sí, ese señor. Por la cantidad de tiempo que tenía. En ningún gobierno nadie se le tiró, ni nadie. Nadie. Y no abusó tampoco, tú sabes, no se metía con nadie, ese tipo era un tipo elegante. Eso mismo. Hasta el pañuelo planchaba el señor. Y tú ibas a comprar el colmado. Jefe, dame tanto de salsa. Allí en los pasillos existía ese colmado del jefe. Sí, se quedaba la ventana alaska. La ventana alaska. Y nosotros estábamos en la 15. Tanto de salsa, porque a mí me pasó. Y había una gente adelante y él no te hacía caso. Él despachaba el otro y me decía, dígame ilustre. Así te decía. Era un tipo... Debo decir que Robert está malo, que hasta el jefe mordió. Le hizo un cartoncito y no le pagó. No, porque tú hablas de Robert, y Robert era un psicópata en bomba a todos los niveles. Tú sabes, fue mi amiguito, total. Para no salirme de la historia, como te iba diciendo, era un tiempo difícil. Muy difícil. Muy difícil. Un tiempo que esta historia se cuentan es para eso, para dejarle esa enseñanza y que los jóvenes, los adolescentes, esos que se enganchan a tigres, recientemente, los que ya tienen mucho tiempo enganchados y no han pasado, pero nosotros pasamos, que entiendan que la cárcel en esos momentos no era fácil. Quería dar un dato sobre el jefe. El jefe fue el primer ser humano que yo vi en mi vida que vendía agua.
Ya. Dije que fundita de agua, eso no existía. Él vendía agua como a 25 centavos, 10 centavos, vaso de agua fría, porque él tenía una nevería adentro. Pero también sonaba que él tenía un 38. Sí, Yo sonaba creo que todo por eso. eso que se le tiraban, yo creo. Sí, todo eso sonaba. Tú sabes, y el jefe, tú sabes qué pasa, el jefe era un tipo inteligente y que tenía tanto tiempo que conocía a la población carcelaria. Todo el mundo lo saludaba con Lo respeto. saludaba a todo el mundo porque yo llegué siendo un muchacho y el jefe, yo oía el nombre del jefe sonar Sí. en el medio ambiente con mucho respeto. Sí. ¿Entiendes? Nunca interactué con él, nunca tuve, tú sabes. Le prestaba a los policitos. Pero él fue un personaje de mucho respeto que no ha sido mencionado en ninguna de las historias. Yo lo mencioné una sola vez, cuando yo, el único que lo mencioné ha sido yo, fue cuando yo grababa videos y se lo mandaba a Piti Mencina. Pero como esto es una historia contada pues, realmente, tú sabes, de personajes que sí estuvimos ahí, interactuamos ahí, es decir, tenemos que resaltar toda la figura, Sí, ¿me entiendes? esa era una de ellas. Y no dejar ninguna atrás. ¿Por qué motivo? Porque es una historia verdadera, contada por un actor verdadero, que es la diferencia que hay en historias que cuentan otros personajes que no la han vivido, ¿entiendes? Exacto. Entonces, como le iba ya contando, era un tiempo difícil, donde el único colmado que se salvó fue el del jefe. Después allá no quedó nada parado. Allá un negocio no quedó parado. Y el que quería intentar quedarse parado, cuando chanceaba un grupo, otro lo desmantelaba. Así Sin mismo. importar ni que el rango que te dejó parado, porque en ese tiempo no había rango, o no habían todos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no había ni que un solo líder, habían tantos. ¿Me entiendes? Cada cual en su grupo. Cada quien en su grupo. Porque era de tierra de nadie en ese momento. Tierra de nadie, así mismo. ¿Qué sucede? Que fue transcurriendo los días de motines, porque no fue un día que duró el motín, no fue un día, porque muchos dicen, Nosotros tuvimos que poner espejo pegado, que fue Piti de Gima que dijo, va a sacar la idea. Busquen espejo. Hicimos como un panel sí, para cuando yo metía los reflectores, la luz se devolviera para atrás a la policía. sí, sí. Y ¿qué viene sucediendo? Que en ese tiempo, como se armó un motín, se unieron todas las celdas. Sí. ¿Entiendes? Si se rompieron las paredes Por dentro. de todas las celdas por dentro para poder unirse, es decir, la 1 y la 2, la 3, es decir, se unió todo. No, dame decirte que para especificar. 7, club. Sí. O sea, tú llegas de las 7 llegabas a Alaska. Déjame especificar claramente. De la celda 1 se llegaba hasta la celda 7 y 8. Se llegaba hasta ahí. Ahí se frenaba. No, porque acuérdate que cuando eso no había división. La 7 y 8 era normal corrido. Sino que se rompía por las 7 y llegaban a las 4 celdas donde tú llegaste a la 11. Es lo que te Entonces digo. rompía por la 28 para llegar a Es Alaska. lo que te digo, que de la de 1 tú llegabas a las 7 sin... No, porque de la 1 antes, cuando es el pasillo, si tú llegabas como quieras. A las 7. Porque no había Claro. división. Entonces, de las 7 para allá tú cruzabas el club, esa iglesia, sí. hasta las 4 celdas. Hasta las 4 y por la celdas. 28 cruzaba Alaska. Ya, es decir, que estaba todo unido. Sí, por ¿Entiendes? dentro. Pero fue que se rompió esa Sí, idea también. y una por ahí, parte. por la casa, por la celda 3, creo que era que se usaba el hospital. Claro, Era todo porque, unido. oye, que te voy a decir, pues después que tú llegabas a las 7 y 8, que tú llegabas a poner a las 9 y 10, y club y esa cosa, de ahí no se pasaba para las 4 celdas. Eso se pasó después que se rompió. Sí, eso estoy diciendo. Es lo que te explico, es decir, que Exacto. tú no era que tú pasabas, porque ya las iglesias, la No, pentecostal, había una pared. estaban en el medio. O sea, tengo que romper las 7, romper la pared del club. Es lo que te estoy explicando. No, romper, por ejemplo, las 7 para caer al club. El club, pues romper Ya para me caer a la entiendes, iglesia ya. pentecostal. Porque quiero En la especificar, porque pentecostal aquí se romper dicen para la cosas adventista. reales. Porque en ese tiempo, normalmente, en tiempo de policía, se llegaba de la celda 1 hasta la celda 7 y 8. Y de ahí después venía la 9 y la 10, club, Sí, va a haber que salir. para ver que salía, sí. Ahí se se da- salía de las 7 y 8, se salía el pasillo ese. Al patio, Al patio, ahí tú, para allá. ya, entonces ahí estaba la iglesia pentecostal, ahí estaba el club. El primero estaba el club, después la pentecostal, la adventista, la católica, y después estaban las Ya. 4 celdas. Después de esas celdas se salían también y por afuera que tú entrabas a las 4 celdas, que no era por dentro. Sí, pero pero cuando se armaron los motines se rompió y se unió todo por dentro. Es decir, de la celda 1 tú llegabas hasta las 11 y 12. Y cuidado, ¿tú me entiendes? Desde la 1 tú llegabas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Que antes no se podía porque en el medio existían las iglesias y el club. Pero se rompió en los motines y ya se hacía un recorrido. Y se hacía un recorrido tan grande que después se rompió hasta más para allá. Sí. Y ya ellos llegaban hasta los B y la 15. Sí, por Alaska, dentro. y Alaska y todo. Por dentro. Sí, Oye, porque de las 4 celdas creo que rompieron para los B. sí, para los B. Y entonces por la 28 tú cruzabas Alaska. Sí, y cruzaba también para allá, para los B y la 15. Todo andaba junto. De la 28 hicieron un hoyo. No sé quién fue el de la idea, pero fue muy buena. Porque eso es una protección para, Claro. para los tiros. Porque si no mal no recuerdo, que tú lo recuerdas, que muchos no han hablado de esto, porque el tiempo de Dani fue un desastre total. Sí. Porque ahí fue un momento de incertidumbre, ahí no se dormía, ahí no se comía bien, ahí nada. Ahí ni bien se cocinaba. Los vientos eran pesados. Ya, cuando tú querías decir que cocinar, pero una bichuelita ablandaba, hacer algo, se armó. Ya eso era esa bichuela a tenerla pendiente, a quién tirársela. O, Sí, qué, sí. o qué era lo que iba a hacer. Una incertidumbre, hermano.
Y eso era un caos, una anarquía. De noche no se dormía. Dani andaba conjuntamente, porque hubo un tiempo donde, como lo digo, que no se definió quién era el jefe, porque Dani no se había definido, porque todavía había guerra con la